nos encontramos en la Catedral de Tortosa, en las afueras, y bueno, vamos a descubrir para hoy todos los oyentes cómo el signo de la oca también lo tenemos representado en la Catedral de Tortosa, y lo tenemos representado en este símbolo que tenemos aquí. Tenemos el signo de la oca, pero en este caso, curiosamente, como está simbolizado por los puntos claves, por puntitos, nos da la intención, nos da el significado de que esto en realidad es un signo astrológico, una constelación, vaya, porque normalmente los signos de cantería, cuando están señalados por puntos, significa que esto tiene su correspondiente en el cielo. Pero curiosamente que aquí, en esta parte, tenemos la pata de oca en un sentido, y ahora, dando la vuelta a esta torre, tenemos la curiosidad de que tenemos la pata de oca vuelta al revés. O sea, lo que antes era al norte, aquí lo tenemos al sur y viceversa, manteniendo los puntos que podríamos interpretar que son constelaciones celestes. O sea que, vale, el punto, o sea, la pata de oca, los puntos de las patas de oca que representarían el juego de la oca, como se dice, representa que también los tenemos aquí en Tortosa. Entonces, en realidad, ¿dónde arranca el punto cero del juego de la oca? ¿Podría ser Tortosa? Tengo una teoría. La teoría sería en que bueno, el Camposanto compostelano, o sea, el Camino de Santiago, es un recorrido, una muestra de lo que es en el cielo la Vía Láctea, es en la tierra el recorrido del Camino de Santiago. Bueno, pues hay un inconveniente. ¿Desde cuándo la Vía Láctea tuerce por Francia, por Roncesvalles?